Bien, tema de hoy, la abominación desoladora, el falso Mesías, el tiempo de la angustia de Jacob o de Jacob. Esto, como dije, es necesario que usted haya visto todos los 2 meses de estudio para poder conectar lo que vamos a tocar hoy. El estudio, nuevamente, sale de Hatikva Ministry, de el Rab Joseph Good. Yo simplemente lo que estoy haciendo es una traducción al español y una adaptación, nada más. Todo lo demás es de nuestro Rab Joseph Good, maestro de nuestro rabí Rico. Importante decir que lo que se trata en este tema de la escatología judía, en el mundo hispano, en el español, prácticamente nadie está hablando de esto. Nuestro Morey Roe, Yohanan Suaste y Javes han tocado muchos de estos puntos en el programa, en el blueprint de la Torah. Pero fuera de esto, no conozco a nadie más que esté hablando, ni siquiera profundizando más. Entonces, es importante porque cuando nosotros tomamos en consideración que lo que Rab Shaul estaba enseñando, que aparece en 1 Corintios 15, que aparece en 2 de Tesalonicenses, todo esto viene desde la mentalidad judía, desde que nosotros encontramos los dos sonidos diferentes de shofar, el sonido del último shofar que menciona Rab Shaul y el sonido del gran shofar que menciona nuestro santo maestro Yeshua en Mateo 24. Son dos eventos totalmente diferentes. Uno está hablando de Rosh Hashanah, el otro está hablando de Yom Kippur. Así que es importante porque tenemos dos audiencias diferentes. Vamos a comenzar con una recapitulación. Y esto, bueno, la recapitulación viene después de esto que le voy a mencionar. Algunos sabios entienden que el evento de Gog y Magog, que dicho sea de paso, no es la batalla final como se entiende dentro del cristianismo, sino es una de las principales batallas, pero no es la final. En este evento de Gog y Magog, de aquí en adelante, cuando se vea la liberación sobrenatural de todo Judá por la mano del Todopoderoso, ahí en ese momento comenzará todo ese remanente de Judá a creer que Hashem es real, que Hashem es cierto, que Hashem no olvida los convenios que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, y el pueblo entero se tornará hacia Hashem. Esto es importantísimo ponerlo en perspectiva. Entonces, algunos de los sabios entienden que Gog y Magog tiene más de un cumplimiento. Cuando nosotros nos podemos a estudiar lo que son las profecías, nos damos cuenta que algunas de las profecías tienen más de un cumplimiento, pueden ser cíclicas, algunas se repiten 2 veces y algunas hasta 3 veces. Entonces, cuando nosotros analizamos Gog y Magog, hay algo que salta inmediatamente a la vista de nosotros cuando estamos leyendo Ezequiel 37 y 38. Se dice que el pueblo, en alusión al pueblo de Israel, que fue recogido de los diferentes puntos de la tierra y habita en Shalom, habita en tranquilidad, habita en seguridad, cosa que no ocurre hoy, cosa que tampoco ocurría antes de los eventos del 7 de octubre. Se dice en el mismo texto que moran en tranquilidad y que sus puertas o los portones no tienen seguro, o sea que están realmente en Shalom. Eso no ha ocurrido en el Estado de Israel moderno desde que se fundó. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿O estará implícito de que este evento se refiere a un momento que hay una paz por mucho tiempo, que no hay necesidad de tener una seguridad como se tiene hoy? ¿O qué más se está escondiendo? Algunas personas sugieren que este evento vuelve a repetirse al final de la época o de la era mesiánica. Así que yo no estoy tomando ningún tipo de postura, simplemente le comparto lo que se dice, lo que algunos de los sabios de antes de Israel
hablaban acerca de Gog y Magog, que esto puede ser un evento que se repite en más de una ocasión. Vamos a tenerlo ahí siempre en el tintero para cualquier eventualidad. Ahora sí, vamos a hacer la recapitulación. Hablamos la clase pasada de lo que es el término apostasía, en el contexto que se presenta por Rab Shaul. Rab Shaul habla en Tesalonicense específicamente apostasía, y esta apostasía, como hablé de aquel experto en el griego de apellido Wood, que él está hablando de que esto es ser movido a otro lugar o esfumarse, un poco diferente a como aparece en Primera de Timoteo, si no me equivoco, que es cuando una persona se va de la fe. En este caso, el término que aparece no se trata de apartarse de la fe, sino de ser llevado de un punto a otro rápidamente. Para más información, vea la otra clase. Entonces, los dolores de parto, lo que se le llama los Hadley Mashiach, comenzarán en Rosh Hashanah del año 6000 o al 6001. Aquí todavía no hay un entendimiento muy claro del nuevo milenio, o sea, del reinado milenial. Esto es importantísimo de que siempre lo tengamos claro, porque es dentro de ese nuevo milenio, a diferencia de cómo se enseña en el cristianismo. En el cristianismo se dice que son siete años antes del nuevo milenio. No es así en la mente hebrea, la mente judía no funciona así, sino cuando entra ese nuevo milenio, esos primeros 7 años, ahí está el periodo de la angustia de Jacob, y en ese Rosh Hashanah de ese primer año, como aparece en la tabla, en Tishri 1, ahí se da el evento de el recogimiento o el asaf, que fue uno de los términos que mencionamos la clase pasada. Aquí se lleva a este grupo de personas que son mencionadas como los justos, los sadikims. Y hoy vamos a estar hablando también de delante de Hashem, que se considera ser un justo. Porque hay un entendimiento moderno de lo que es un sadik versus lo que se dice en la misma Tanaj de lo que es un sadik o un sadikim, un justo, los justos. Y tenemos que tener eso en claro. Se sorprendería conocer de que no necesariamente una persona que esté guardando mandamientos esté haciendo lo que se le dijo siempre. Estoy hablando de una persona que se cría en la Torah, que se levanta en la Torah, puede ser catalogada como una persona justa. Para esto entran otros elementos, y eso lo mencionamos al final. Pero es importante que en ese Rosh Hashanah 1, ese año, ese primer año del milenio que está comenzando, se da entonces el asaf, el recogimiento para los que son los testigos de la coronación del rey Mesías. Pregunta: ¿y quién coronará al rey Mesías? Porque él no se va a coronar solo. Aquí es donde hay un evento que lo vemos también en Daniel 7 y lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Obviamente será por parte del Padre, de Hashem, y la corte celestial, la Hayot y todas estas categorías de seres angelicales que forman parte de esta corte celestial, donde se estará llevando a cabo esta coronación, y estos que fueron sacados son los testigos como tal, para luego participar de lo que es la boda. Entonces es importante porque hay una boda, pero también hay una recepción de la boda. La recepción de la boda no se lleva a cabo en el cielo, sino en la tierra, en el tiempo de Sukkot. Que también se le conoce como los días de asombro, lo que va desde el día 1 de Rosh Hashanah al día 10 de Yom Kippur. Esos días de asombro son el tiempo también que se entiende que los que estaban inscritos en el libro de los indecisos, cuando hablamos de los indecisos, estamos hablando de un grupo de personas que no tienen la convicción de que Hashem enviará al Mashiach a hacer la Geulah, a hacer la redención. Estas personas
no están ni en el lado inscritos en el libro de la vida, ni inscritos en el libro de la muerte o de los malvados. Importante de que estas personas quizás estén yendo a la congregación, estén yendo a la sinagoga, estén cumpliendo mandamientos, pero no tienen una convicción real de que Hashem al final de los tiempos enviará a Mashiach. Quizás van porque se criaron en esto, quizás van porque lo encuentran interesante, pero todavía no hay una convicción, hay una inseguridad. Y estas personas están entonces anotadas en este libro de los indecisos. Serán el tiempo de los días de asombro, que son los días intermedios entre Rosh Hashanah a Yom Kippur, que estas personas pasarán del libro de los indecisos al libro de la vida o al libro de los malvados. Ahora, esos 10 días que nosotros vemos todos los años, en este caso de la angustia de Jacob, no serán 10 días como tal, sino van a ser unos años. Es muy probable que sean 7 años. Algunas personas entienden que puede ser 3 años y medio. Todavía no se pone de acuerdo, el panorama no está muy claro, pero en ese momento se definirán a qué libro irán. Y estas serán las personas que van a ser entonces recogidas por los ángeles que está enviando nuestro Santo Maestro Yeshua en Mateo 24. Y vuelvo y repito, estoy recapitulando. Es importante de que todos al final, los que participan de la coronación, los que participan de la boda y los que se definieron en este último tiempo acá en la tierra, son partícipes de la comida o la recepción de la boda. Bien. Algunas alegorías que encontramos acerca de este tiempo. La misión de nuestro santo maestro y justo Mesías Yeshua. El Rabbi Yeshua pasó 3 años y medio dentro de lo que es la frontera de Israel, la casa de Judá. El Rabbi Yeshua nunca fue a hablar con los gentiles. El Rabbi Yeshua siempre se le ve dentro de ese lugar de Judea, por decirlo así. Y esto es bien importante porque luego que él muere y es resucitado por Hashem, su mensaje, su misión es esparcida por todos sus estudiantes y van a diferentes puntos del planeta. Esa misma secuencia es la que nosotros debemos esperar cuando comienza la angustia de Jacob. La angustia de Jacob comenzará siempre por Israel, por el Estado de Israel moderno. Y luego de los 3 años y medio, cuando cambie la segunda parte, entonces se tornará al mundo entero para buscar, como dice Apocalipsis 12, a los que guardan la Torá y tienen el testimonio de Yeshua. Pero colocando esto en contexto, vuelvo y digo, esas personas que tienen el testimonio de Yeshua son las que se definieron y salieron del libro de los indecisos y ahora forman parte del libro de la vida. Para esto, ya el evento de el Asaf o el recogimiento, la coronación de Mashiach y la boda se están llevando a cabo o se llevó a cabo ya una parte de esto. Y esa audiencia no está aquí en la tierra. Vuelvo y repito, estos son conceptos judíos. Esto no es conceptos cristianos ni nada por el estilo. Tenemos que tener en cuenta también lo que ocurre con Rab Shaul, perdón, déjame poner esto aquí en silencio. Lo que ocurre con Elisha y Eliahu, Eliseo y Elías. Eliseo sabía que su rabino, Elías, iba a ser llevado. Los profetas, la escuela de profetas que estaba también allá, le hacen la pregunta, para esto puede ir a Segunda de Reyes. ¿Sabes que tu rabí se va hoy o va a ser llevado hoy? Sí, lo sé. Estoy parafraseando, hermano, no estoy yéndome textualmente. Pero ya él conocía que se iba a ir.
Entonces esto es importante porque aquí tenemos una tipología de lo que ocurrirá en este tiempo que está cerca. Las personas conocen que van a ser removidas, conocen cuándo va a ser el día, porque se practica una y otra vez y las personas son sadikim, y después hablamos de lo que es un sadikim, o lo que son los sadikim, los justos. Y Elisha tuvo la oportunidad de ver cómo se elevó y cómo desapareció. Más sin embargo, los estudiantes de la escuela de los profetas no vieron cuando él comenzó a ascender hasta que se perdió en el cielo. No lo vieron, solamente vieron cuando pasó el torbellino y nada más. Y después dijeron, vamos a ir a buscarlo porque quizás lo lanzaron en otro lugar. Todo esto es tipología. La Tanaj completa está llena de tipologías de este evento. Algunas de las diferencias escatológicas entre el judío y el cristiano. Por ejemplo, el tema el que estamos tratando ahora mismo, la resurrección de los justos, ese sería el nombre kasher o kosher, o más apropiado para hablar de esto. Si usted va donde un rabino y le dice, oye, ¿usted cree en el arrebatamiento o en el rapto? Se le va a reír la cara. Eso no son los términos correctos, él no lo va a entender. Y desgraciadamente, por la prohibición que se puso ya en el siglo II, siglo III, después de la última guerra de los judíos en el 135, no se estudia escatología judía. Va a ser el Rebbe de Chabad Lubavitch, Menachem Schneerson, el que va a sacar y desempolvar todas estas cosas y va a instar a que se pongan a estudiar la escatología judía. Entonces, una de las grandes diferencias, la resurrección de los justos se lleva a cabo en Rosh Hashanah. En el cristianismo, el arrebatamiento o el rapto, como le dicen los más fundamentalistas, se puede llevar a cabo en cualquier momento. En cualquier momento. En la mente judía no es nada secreto. En el cristianismo es secreto. El tiempo de la angustia en la mente judía está dentro de los primeros 7 años del nuevo milenio, pero en la mente cristiana está 7 años antes de este milenio. Y mencionamos de cómo operaba lo que es los corbanots, las ofrendas que se llevan a cabo en el Santo Templo, cómo se llevaban a cabo. Comenzaba el Yom Rishon, el primer día de la semana, limpiar animales, iba a haber sangre en el piso. Recuerde siempre que los Kohanim van a estar descalzos. Los primeros días pues no se va a ver tan sucio, no va a haber mucha sangre porque está comenzando la semana, pero ya una vez se va acercando al día quinto y al día sexto, y máxime ya el sexto, el viernes, aquello está lleno de sangre por todos lados, el altar tiene sangre, y cuando se pone el sol y comienza el Shabbat, que ya es de noche, mientras todo Israel está celebrando, haciendo Kabbalah Shabbat, recibimiento de Shabbat, los Kohanim que están en servicio tienen que ponerse a limpiar toda esta sangre, tienen que poner agua a correr por todo esto, y para eso entonces yo les sugiero que vaya a los estudios de nuestro hermano Moré Augusto, de cómo se limpiaba todas estas áreas. Bien interesante por el sistema que tenía de tubería y agua. Eso es otro tema. Eso vayan a buscar sus estudios y se van a sorprender. Pero será entonces cuando se pone el sol en Shabbat que se limpia toda la sangre, se limpia el altar con un paño, y esto es sinónimo de qué va a ocurrir en el sexto milenio, de qué va a ocurrir cuando esté a punto de llegar Mashiach. Toda la oscuridad está hablando de un mundo en tinieblas, en un mundo que no tiene ya una voz de la Torah que enseñe per se, y todo es sangre, todo es triste. Viene esta gran limpieza y al amanecer, obviamente, pues esperamos a Mashiach. Todo simplemente siguiendo lo que habla el templo. Entonces son uno de los puntos más
distantes que tiene entre una religión a la otra. Todos y cada uno de nosotros debemos ubicarnos, y esta es mi posición, tengo que decirlo así, tenemos que ubicarnos en el judaísmo de nuestro santo maestro Yeshua. Estoy definiendo qué tipo de judaísmo debe ser. Y esto es algo que yo he hablado, los que llevan más tiempo saben cómo he defendido las posiciones de Rab Shaul, cómo él mismo seguía siendo fariseo, con todas estas cosas que tienen que ver con nuestro santo maestro Yeshua, con aquellos estudiantes originarios. Judaísmo que es diferente, un poco diferente al judaísmo que se sigue el día de hoy. Bien, Shaul de Tarso, como maestro fariseo, presenta la resurrección de los justos desde la perspectiva obviamente judía, basándose en la manera de interpretar judía no romana. Siempre debemos tener en cuenta lo que comúnmente se llama Nuevo Testamento pertenece a la biblioteca judía. Es un documento judío, no es un documento para nada cristiano ni nada por el estilo. Seguían siendo Shomer Torah, Torah observantes, y cuando comenzamos a ver muchas de las cosas que ellos están haciendo, responde también a principios fariseos. Y hablamos, para mencionar rápidamente uno, por ejemplo, la expectativa de la resurrección de los muertos. De todos los diferentes grupos que habían en ese primer siglo, el fariseo era uno que estaba en la expectativa de la resurrección de los muertos, igual que los que se encontraban en Qumran, o uno de los grupos que se encontraban en Qumran, porque eran varios grupos allá. Y es importante, los saduceos no creían en nada de estas cosas, los saduceos no creían en nada de lo que era alegórico, tenía que verlo todo literal. Y desgraciadamente, unos siglos más tarde, temprano en la Edad Media, surge un grupo judío llamado los caraítas, que al día de hoy están por ahí, pero tienen unos postulados bien similares. No creen en la alegoría, si no crees en la alegoría, si no crees en la manera de interpretar la Torah basado en la mente farisea, que es el Pardés, y ya lo habíamos hablado en unas clases pasadas, no puedes ver a Mashiach en la Tanaj, porque todo es alegórico, un lenguaje alegórico, y esto es importantísimo. Todavía estamos en la recapitulación. El arrebatamiento o el Asaf en la Tanaj, había citado el caso de Enoc, había citado el caso de Eliyahu o Elías, habíamos mencionado también a Job, como Job habla de cuando él muera y vuelva a ver al Todopoderoso en carne, en piel, con huesos, en un cuerpo. Había dado la asignación de que por favor estudiaran el libro de Job, y específicamente el capítulo 29, capítulo 40, que está hablando del falso Mesías como el Leviatán. Bien, comenzamos entonces con el análisis de la clase de hoy. Abominación desoladora. Esto es una traducción directa de un artículo de la enciclopedia judía, Abominación desoladora, así mismo se llama, o Abominación de desolación, por Louis Ginsberg, un académico excelente de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Vamos a ver lo que nos dice esta persona acerca de la abominación de desolación. Dice, una expresión que aparece en Mateo 24:15 y en Marcos 13:14, donde el texto griego, que no sé griego, así que no lo puedo leer, se refiere a una expresión hebrea. Hay unas palabras que dan a entender de que hay una expresión hebrea detrás de todo el texto griego. Vamos a ir rápidamente a lo que estoy buscando. Aunque a la luz de esta interpretación se reconoce que la expresión abominación desoladora es una traducción errónea de la frase usada en Daniel, no hay duda de que los círculos directamente influenciados por el libro de Daniel, los mismos círculos que originaron la literatura apocalíptica,
La expresión fue empleada para designar una importante concepción escatológica, porque solo en un sentido escatológico la expresión puede explicarse adecuadamente en los pasajes de Nuevo Testamento antes mencionados. Así que es importante nosotros poder primeramente tener claro lo que es la escatología desde el punto de vista judío y no romano o helenístico ni nada por el estilo, porque esa no es la mente de Mashiach, no es la mente de los Sheliachim o de los emisarios. Habíamos hablado de todos los libros, la gran biblioteca que todavía queda de los escritos pseudoepígrafe, 42 libros, si no me equivoco, que todavía están, que usted los puede leer. Yo los colocamos acá en el chat. Y creo que nuestro hermano Yohanan, o fue nuestro More Augusto, los puso en el español. Así que nosotros como buenos estudiantes deberíamos sacar el tiempo para leerlos y no espere de que todo se le sirva en bandeja de plata. Simplemente usted búsquelo, léalo, haga la asignación y estúdielos. Seguimos en este tema de la enciclopedia judía. Según la mayoría de los comentaristas modernos, entiéndase que cuando se escribe esto es para finales del siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX, estos pasajes son un apocalipsis judío, algo teñido de cristianismo, destinado a profetizar el fin de los tiempos, cuando el falso Mesías, como la abominación desoladora, será entronizado como gobernante en el templo de Elohim. El apocalipsis menor, estrechamente relacionado con Segunda de Tesalonicenses 1 al 12, es una justificación concluyente de este punto de vista, porque muestra que ni los romanos, como sostiene Weiss en su comentario, ni los fanáticos, ni Calígula con su autodefinición puede ser intencionado. En la literatura rabínica, los rabinos en conjunto consideran que la expresión se refiere a la profanación del templo mediante la erección de una estatua de Zeus en su recinto sagrado por parte de Antíoco Epífanes. Algunos rabinos, sin embargo, ven en él una alusión a Menashe, quien, como se relata en Segunda de Crónicas 20 o 33, 7, erigió una imagen tallada en la casa de Elohim. Rashi, en el pasaje, la Haggadah o la narrativa, narra que se erigieron dos estatuas, una de las cuales cayó sobre la otra y le rompió la mano. Sobre la mano cortada se encontró grabada la siguiente inscripción: traté de destruir la casa de Elohim, pero tú prestaste tu mano para su protección. Es importante el tema de lo que es la estatua. La estatua es lo que está realmente detrás de la abominación. Sí, se sabe que tiene que ver con el falso Mesías, pero seguimos el patrón de la historia. Antíoco Epífanes, vamos a decir, emperador greco-sirio, pone o coloca una estatua de Zeus dentro de nuestro santo templo en Jerusalén, pero con el rostro de él. Fue modificada esa estatua y se sabe que fue con el rostro de él. Y esto usted lo puede verificar tanto con Josefo, con creo que son 4 libros de los Macabeos. Y él dijo que ese era Elohim. Y él ordenó que esa estatua sea adorada. Así que tenemos un prototipo de falso Mesías con Antíoco Epífanes. Primeramente, él fue una ayuda. Para los que no conocen bien la historia, había una disputa entre dos hermanos que eran Kohanim, eran sacerdotes, y ambos querían el control de Israel y convertirse en reyes de Israel. Esto es increíble porque nosotros sabemos que los reyes de Israel no pueden ser de la casa de Aarón, tienen que ser de la casa de David. Pero estos descendientes de los Macabeos
después de que habían luchado, habían ganado, un grupo de estos tomó la decisión de quedarse gobernando. Otro grupo no estuvo de acuerdo, así que no lo siguieron. Dos hermanos estaban peleándose, que eran descendientes de la casa de Aarón, por este puesto como si fueran reyes. Ahora, uno de ellos fue a buscar ayuda a donde estaba Antíoco Epífanes. Cuando va a donde Antíoco, Antíoco viene como si fuera el Salvador. Antíoco viene y se presenta como: yo soy el que puedo servir de árbitro. Y una vez que hizo todo esto y se ganó la confianza de los gobernantes de la casa de Judá, volvió nuevamente donde él se encontraba, que si la memoria no me falla era Siria, y al tiempo volvió. Y cuando vuelve, haciéndose pasar de que tenía buenas intenciones, lo dejan entrar sin ningún tipo de verificar cuál era su intención, y ahí es que él se apodera y toma el control de la santa ciudad de Jerusalén, comienza a imponer sus leyes y cambia lo que es la adoración, profanando el santo templo y todo lo que nosotros ya conocemos que ocurre para este tiempo de Hanukkah, que se está acercando ya, dicho sea de paso. Entonces es importante que nosotros sepamos esta historia, porque son eventos cíclicos. Se repite una vez más. Tenemos personas en el siglo XX que fueron también prototipos de falsos mesías, con la idea de exterminar completamente al pueblo de Hashem, en este caso a la casa de Judá, como lo fue en los años 30 y principios de los 40 Adolfo Hitler. Entonces, ¿qué dice nuestro santo maestro Yeshua sobre el falso o la abominación desoladora? Mateo 24, 15 y 16. Por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora, en este caso, esto es la pechita que se está utilizando, dice destructora, de la cual se habló en el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, en el lugar Hakodesh. El que lea entienda. Entonces los que están en Judea, huyan al monte. Huyan al monte. Esto es bien importante, porque van a huir a una serie de territorios que lo discutimos, creo que fue en la segunda conferencia de Gog y Magog. Territorios paralelos a lo largo del mapa de Israel, en el territorio de Jordania y en el territorio de Arabia Saudita, incluyendo el monte Sinaí, donde estas personas deben de huir ahí. Esto es lo que está hablando nuestro santo maestro Yeshua. Esto se conocía muy bien, algunos de estos parajes donde se encontraba, porque allí fue escondido o fue llevado el profeta Eliyahu cuando estaba huyendo de Acab, si no me equivoco, el rey que lo está persiguiendo. También en este lugar mismo, que ya se conocía bien dentro de Israel, para el tiempo de la revuelta de Bar Kokhba, en el segundo siglo de la era común, los judíos, vamos a decirle así, mesianistas, que reconocían que Yeshua era el Mesías, fueron a este mismo lugar a estar bajo refugio. Esta misma forma, esta misma secuencia se sigue. Cuando llegue este momento, entonces todo el judío que ahora cree en Hashem, recuerde que para este evento ya ha pasado Gog y Magog. Al Gog y Magog haber desaparecido, haber pasado, perdón, el evento, entonces ellos se tornan hacia Hashem. Eventos, vamos a decirlo, bastante mayores de lo que nosotros estamos viendo al día de hoy, se supone que vayan ocurriendo. Y será en Yom Kippur, que es el día alta solemnidad, que se firmará un tratado con el falso Mesías, un tratado de protección, un tratado militar. Una vez se firme ese tratado, es importante que nosotros tengamos en consideración que el pueblo es un pueblo que ahora está tornándose a la Torá, es un pueblo que se ha vuelto religioso, es un pueblo que tiene una convicción de que Hashem es real porque han visto algo sobrenatural, como fueron liberados. Pero
Cuando vean que esta persona traspasa, vamos a decir, el perímetro sagrado, hace algo indebido, ya sea que mande a apagar el fuego del altar, o se siente en el lugar donde se sentaba el rey descendiente de la casa de David, haga algo indeciso, manda a detener los sacrificios, automáticamente toda persona que conoce los protocolos de cómo se procede dentro de la casa de Hashem se van a dar cuenta de que ese no es el Mashiach que se estaba esperando, y van a reconocer que el Mashiach judío fue aquel que vino. No estoy hablando ahora de cómo se percibe a nuestro Mashiach en el mundo judío como si fuera Jesús cristiano, no. El verdadero Mashiach fue aquel que vino. Y entonces, los que son entendidos en todas estas cosas van a moverse y van a irse rápidamente hacia estos lugares, porque el falso Mesías comenzará a perseguirlos y desgraciadamente los que se queden allí no la van a pasar bien. Como dice Apocalipsis 12, el dragón abrió la boca y salió agua persiguiendo a la mujer. Cuando se usa esta expresión de que salió agua, obviamente agua es sinónimo de una prueba, pero también se entiende de que sale un ejército que va a ir cazando o va a tratar de cazar a todo este remanente de la casa de Judá. Se le da las grandes alas de las águilas para que vuele a un lugar donde va a ser sustentado, ya sabemos, 3 años y medio, pero es el mismo lenguaje que se utiliza en Shemot, cuando el pueblo está saliendo de Egipto, que se le da alas para que vayan al desierto. Van a todas estas ubicaciones que se encuentra, ya dije, en Jordania. Allá está el vado de Yabok. Hay diferentes lugares donde son inhóspitos. Entre ellos está también Selah, que significa roca, que más en el futuro se le va a conocer como Petra. Van moviéndose a todos y cada uno de estos lugares, incluyendo entonces otros en Arabia Saudita, en el monte Sinaí. Todo esto se va dando por 3 años y medio. Son sustentados allí como fue sustentado el profeta Eliyahu o Elías. Lo que se habla de que los cuervos le traían alimentos y todas estas cosas. El remanente de la casa de Judá va a ser sustentado en ese momento. Falso Mesías se molestará tanto porque no puede hacer nada más, así que emprende la guerra en contra de los que siguen también en la Torah, que son descendientes de estas personas que están en los 4 puntos de la tierra, que guardan los testimonios de Yeshua, y como ya mencioné, fueron los que en un momento dado estaban en el libro de los indecisos y se han pasado al libro de los tzadikim o de los justos. Daniel 9:27. Fortalecerá un pacto para los príncipes por 1 semana, y la mitad de la semana abolirá los sacrificios y las ofrendas. En lo alto, entre las abominaciones estará el mundo, y hasta que la destrucción y el exterminio caiga sobre el mundo. Daniel 9:27. ¿Qué dice Apocalipsis 13:15? También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia salvaje. Ya nos está diciendo que es una imagen. Vuelvo y recalco, se levantará una imagen y se buscará la manera de colocarla en un lugar santo. Eso es algo totalmente abominable. Aliento a la imagen, y hará que dé muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia salvaje. Algo bien interesante aparece en un midrash, en la parashá Ki-Tizá. Los Erev Rav son la población mixta que sale de Egipto. Tenemos que tener en consideración que esta población mixta que sale de Egipto, los varones tuvieron que circuncidarse y tuvieron que tomar Pesaj en la casa de un israelita. O sea, tenían una convicción en cuanto a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Todos salieron, todos pasaron por el mar de los juncos, o sea que cambiaron de estatus y se convirtieron en parte de Israel. Todos estuvieron presentes cuando Hashem entrega la Torá, y escuchan los truenos y escuchan las voces y todas estas cosas.
ya son parte del pueblo. Pero entonces dice el Midrash que esta audiencia, esta población, y le voy a leer lo que dice textualmente el Midrash, este becerro tiene poderes especiales, venerémoslo. Y los hijos de Israel no estaban de acuerdo en que el becerro fuera un ídolo, pero la mayoría pensaba que la Shejinah de Hashem, su presencia, reposaba en el ídolo. Y el ídolo hablaba. Esto es lo que dice Midrash. Y es interesante porque en Apocalipsis 13:15 se le da aliento a la imagen. ¿Cómo que aliento? Aliento puede estar hablando de ruaj, de un viento. Puede estar, estoy aquí ahora, estoy especulando. Puede estar hablando de que tendrá personalidad o tendrá la capacidad de hablar y moverse. Yo encontré esto bien interesante porque me acordó inmediatamente al Midrash. Y muchas veces el Midrash son bien ciertos, más ciertos de lo que nosotros pensamos. El rey Menashe, rey de Judá, Menashe, segunda de Reyes 21. Este es un rey que su papá se encontró con los ejércitos de Sennacherib, de Asiria. Su papá rogó a Hashem de que los salvara de todos estos asirios que habían venido, habían dejado a cargo uno de los generales asirios, mientras el rey Sennacherib se fue a Egipto a pelear. Y Rasbán, creo que se llamaba, no estoy seguro, que es uno de los títulos de, como si fuera un general, comenzó a acercarse a la muralla de Jerusalén y le hablaba en hebreo diciendo, básicamente insultándolos. Ellos se sintieron tan y tan indignados. El rey específicamente se rasgó sus vestiduras. El rey pidió misericordia a Hashem. El rey escribe, estoy haciendo memoria, quizás no me acuerdo exactamente cómo ocurre, pero el rey escribe una carta a Hashem o le da las intenciones del rey de Asiria y los Kohanim la presentan en el templo. Y Hashem responde por el profeta Isaías que estaba ahí. Y hay un milagro grande. Esa noche Hashem envió una plaga de ratas al campamento de los asirios y se comieron las plumas de las flechas y se comieron la tira, con que tú tesas el arco. Y obviamente, si no tienes armas, no puedes pelear. Ellos huyeron. El rey Sennacherib huyó hacia Egipto y hacia Siria. Y cuando llega a Siria, 2 de sus hijos lo asesinaron. Hashem liberó a la casa de Judá, en este caso, grandemente, y este evento es comparado con Gog y Magog. El rey no tenía hijos. El rey se enfermó. Le pidió misericordia a Hashem. Hashem le extendió 15 años más de vida y en esos 15 años le nace Menashe. Menashe, que comienza, dice ahí, a los 12 años de edad. Comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepzibá e hizo lo malo ante Hashem, según las abominaciones de las naciones que Hashem había echado delante de los hijos de Israel. Ya sabemos que cuando vemos la palabra abominación estamos hablando de ídolos. Reinó en Jerusalén 55 años. Este fue un reinado notablemente largo y notablemente perverso. Una carrera larga y longevidad no son necesariamente evidencia de bendición y aprobación de Elohim. Menashe o Manasés es nombrado en los anales asirios como rey de los Yehudí, entre los 12 gobernantes de Israel que llevaban tributo en especie a su gobernante supremo. Y esto también implica que adoraba a los reyes de sus gobernantes. Según las abominaciones de las naciones que Hashem había echado de delante de los hijos de Israel, Menashe imitó los pecados tanto de los cananeos como de los israelitas del reino del norte. Como Elohim trajo juicio sobre estos grupos por sus pecados, expulsándolos de sus tierras, así se debe esperar un juicio similar contra la impenitente Judá.
El profeta Jeremías describe que Menashe mató a cientos y cientos de judíos y los exhibió públicamente en las calles de Judá, de Jerusalén. El hombre fue como un falso Mesías. Por eso, este rey específicamente también es un prototipo del falso Mesías. Y esto es algo indignante. Era una persona que estaba supuesta a conocer la Torá, pero totalmente se fue de lo que Hashem espera de un hijo de él. Una de las figuras más importantes también que nosotros encontramos como falso Mesías es Absalom. Absalom o Absalom, es padre, Shalom es paz, es padre de paz. Ese es el nombre que David le puso. Tenemos a Absalom, que desde el principio fue un asesino. Recuerde que él mató, creo que fue a Amnón, su medio hermano, por lo que le había hecho a su hermana. Y él tramó en contra de David, su padre. Él, según dice, esto es un midrash que le estoy contando ahora mismo, se paraba al frente del palacio de David. Venían personas para que David los escuchara y pudiera hacer un juicio. Y él le preguntaba, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es el problema? La persona le contaba toda la situación que estaba ocurriendo y él comenzaba a decir, si me hubiera tocado a mí, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Y así lo percibían como que era el candidato perfecto para convertirse en rey de Israel. Pero vino en contra del rey, en contra de su padre. Su papá lo quería como quiera, le había perdonado muchas cosas. Él ensambla un ejército, viene en contra de David. David tiene que huir, deja a sus concubinas dentro del palacio, velando el palacio. Cuando llega Absalón, se acuesta con las concubinas de David, humilla a David, hace muchas cosas y él es un prototipo del falso Mesías. El Talmud sobre Isaías, esto sale de la enciclopedia judía. Recuerde que Isaías es contemporáneo también del rey Menashe. Y dice así, se relata en el Talmud que Rabí Shimeón ben Asaía encontró en Jerusalén un relato en el que estaba escrito que Menashe mató a Isaías. Menashe le dijo a Isaías, Moisés, tu maestro, dijo, nadie verá a Elohim y vivirá. Pero tú dijiste, vi al Señor sentado en su trono. Y continuó señalando otras contradicciones como entre Deuteronomio 4:7 e Isaías 4:6. Sigo, Isaías pensó, sé que no aceptarás mis explicaciones. ¿Por qué debería aumentar su culpa? Luego pronunció el nombre impronunciable, el nombre sagrado de Hashem. Se abrió un cedro e Isaías desapareció dentro de él. Entonces Menashe ordenó que cortaran el cedro en pedazos y cuando la sierra llegó a su boca, Isaías murió. Así fue castigado por haber dicho, yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Una versión algo diferente de esta leyenda se da en el Talmud de Yerushalmi o de Jerusalén en el Tratado Sanedrín 10. Según esa versión, Isaías, temiendo a Menashe, se escondió en un cedro, pero por su presencia fue delatada por los flecos de su manto, por los tzitziyot. Y Menashe hizo que el árbol fuera cortado por la mitad. Un pasaje del Targum a Isaías citado por Holowitz afirma que cuando Isaías huyó de sus perseguidores, se refugió en el árbol y el árbol fue cortado por la mitad. El profeta, la sangre brotó. Desde los círculos talmúdicos, la leyenda del martirio de Isaías se transmitió a los árabes, los cuales la ubicaron también en el Corán. Esto es lo que tiene que decir la enciclopedia judía acerca de Isaías y cómo el rey Menashe, un rey totalmente perverso, un rey que no imitó los pasos de su papá ni nada por el estilo, se convierte en uno de los peores enemigos del propio pueblo de Israel. Su papá había limpiado Israel de los altares y este volvió a colocar altares.
Hablando algo más acerca de Ishayahu o Isaías. Según los rabinos, Isaías era descendiente de Judá y Tamar, tratado Sotá 10b. Su padre era profeta y hermano del rey Amasías, Megilá 15a. Mientras Isaías, dice el Midrash, caminaba de un lado a otro en su estudio, escuchó a Elohim decir, ¿a quién enviaré? Entonces Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces Elohim le dijo, mis hijos son problemáticos y sensibles. Si estás dispuesto a ser insultado, incluso golpeado por ellos, puedes aceptar mi mensaje. Si no, será mejor que renuncies a él. Hasta aquí sobre Isaías. Prototipo, vuelvo a hablar ahora del falso Mesías porque tiene que ver directamente con la... Como dije ya, Antíoco IV tomó el título de Epífanes, el cual significa ilustre. Otros de una manera merecida le llamaban Epimanes, el cual significa hombre loco. Antíoco Epífanes colocó una imagen de Zeus con su rostro en el templo del altar. Él demandó sacrificar a esta imagen y luego profanar el templo al sacrificar un cerdo con el dicho lugar. En verdad era una abominación, lo cual trajo una condición de desolación en el templo, pues nadie vendría a adorar en lo absoluto. En su ataque a Jerusalén se dice que Antíoco IV mató a 80,000 judíos y tomó a otros 40,000 como prisioneros y vendió a otros 40,000 como esclavos. Él también saqueó el templo, robando alrededor de $1,000 millones según los cálculos modernos. Teniendo en consideración todo lo que hizo este malvado, porque el prototipo es un prototipo del falso Mesías que va a estar emergiendo. ¿Quién es? No sabemos. No sabemos. Algunas personas lo ubican en Europa. El Hadith, que es el libro o la explicación, vamos a decir así, de los dichos del profeta Mahoma, desde el punto de vista de los chiitas, habla de que por parte de madre, él es judío y por parte de padre, él es un hijo de un árabe. En el Hadith se le llama el Mahdi. Y dicho sea de paso, hay un movimiento bastante grande islámico, creo que tiene más de 10 millones de personas. Están por todos lados, incluyendo en las Américas, que ya han proclamado a una persona como el Mahdi. Tuve la oportunidad de ver una entrevista con este señor. Este señor es bien versado en la Biblia, tanto hebrea como en la Biblia cristiana, y obviamente pues en el Corán y todas estas cosas. Tiene un poder de convencimiento increíble, increíble. Si la persona no está bien cimentada en la Torá, puede caer inmediatamente. Una muchacha que lo está entrevistando, americana, cristiana, el hombre simplemente está dialogando con ella, está haciendo muchas citas de la Biblia, del Corán, hasta el Talmud cita, y se lo va explicando según su entendimiento, y al final la muchacha termina creyendo que ese es el Mesías que ha vuelto. Y esto estoy hablando de cosas que están ocurriendo ya en estos tiempos mientras estamos hablando. Si las personas no están bien cimentadas en la Torá y conociendo el templo, van a tener serios problemas, porque esta persona conoce, cuando comienza a hablar, hay una que otra palabra, algo que dice que tú te das cuenta que no conoce el templo, y ahí es donde uno va inmediatamente sacando los argumentos, y estoy hablando como yo pensaba cuando lo estaba escuchando. No está en español ni nada por el estilo, todo esto es en inglés, pero es importante de que ya por lo menos dentro de la rama de los chiitas, y específicamente una línea que se me olvidó cómo se llamaba, ya han declarado una persona como el Mahdi o como el futuro Mesías, y nadie más está hablando de todas estas cosas. Así que, ojos, seguimos en alerta. La creencia de Rabí Yeshua y los judíos.
Presta atención, por favor, a esto que vamos a estar tocando, y ya con esto voy a cerrar para comenzar con la discusión, responder preguntas y todas estas cosas. Para poder comprender estas palabras, analicemos una de las pistas que nosotros encontramos en los escritos del primer siglo. La creencia de Yeshua y de los judíos en general. Esto aparece en Yohanan 4:22. Esto se está llevando a cabo en Samaria, la mujer samaritana, la Shomronim. Y es importante porque estos samaritanos va a ser un ejemplo de los Ere Rav, de la multitud mixta. Los samaritanos son una mezcla de israelitas, entiéndase, del reino del norte, con personas que habían sido traídas de los confines del imperio asirio. Ellos se mezclaron. Y al mezclarse, pues, obviamente, pues, no tienes un israelita puro. La Torah dice muy claramente que no te mezcles. Y aquí es donde va a comenzar la guerra, por decirlo así, entre los samaritanos y el judío. El judío está viendo de que ellos no son puros, de que hubo una transgresión, y tienen mezclas. Ellos tienen de sus creencias, más tienen mezclas de la Torah. En un momento dado tienen que llevar Kohanim desde el reino de Judá, para que enseñen la Torah allá en Samaria y detengan una plaga de animales salvajes. Para que ustedes tengan una idea qué es lo que está ocurriendo. Ellos levantaron en un momento dado un templo también en el monte Gerizim. Según Josefo, antes de que llegara Alejandro Magno, hubo personas de los Kohanim que estaban en el sur, en el templo de Jerusalén, fueron llevados allá para trabajar en ese templo, porque ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo acá, así que los samaritanos le ofrecieron tener unas mejores posiciones, y obviamente esto involucra riqueza, todas estas cosas, y ellos fueron para allá. Así que estas personas tienen una mezcla. Luego del tiempo de Alejandro el Grande, el templo fue destruido. Entonces, la mujer samaritana, ya conocemos algo de la historia, está en la expectativa de que venga el Mesías. Y ella le dice, mira, nuestro padre Jacob abrió el pozo aquí, vendrá un día el Mesías. O sea que ella tenía una noción de lo que iba a ocurrir, pero no estaba detectando quién estaba de frente a él. Mira las palabras, y vamos a analizar estas palabras que le dice nuestro santo maestro Yeshua. Dice, ustedes, samaritanos, adoran lo que no conocen. Pero nosotros, judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y lo está diciendo en tiempo presente. La salvación viene de los judíos. Y habla de un nosotros como colectivo, en lo que tenemos que mirar a la casa de Judá. Mas, sin embargo, los samaritanos, que vuelvo y recalco, es una mezcla, y vamos inmediatamente, aquí hay una conexión directa con el cristianismo, que viene con la mezcla, y no se ofenda, pero también con los de raíces hebreas, que vienen con la mezcla. Entonces, ¿de qué está hablando el Rabbi Yeshua? Porque ciertamente algo de Torah tenían los samaritanos, pero había mezcla. Habían conceptos que no eran hebraicos, no eran judíos, no pertenecían a la Torah. Se puede escuchar bien, pero no pertenece a la Torah. Hago un paréntesis para decirte que aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Los líderes que están en el movimiento, que es tan grande por todas partes en Latinoamérica, que se levantan, que se identifican como raíces hebreas. Y esta es mi opinión bien personal. Si usted se ofende, bueno, problema suyo. Pero esto es lo que yo pienso. Siempre y cuando la persona se quede cobijado bajo el nombre raíces hebreas, hay una mezcla.
hay mezcla, porque no se ha definido. Está con un pie todavía en Roma y el otro está tratando de llegar a Israel. Y tenemos que tener en consideración que Hashem no acepta mezclas. Tenemos que tener eso bien claro. Hashem no acepta mezclas. Ahí el Rabbi Yeshua está diciendo, nosotros, el colectivo, el judío, adoramos lo que conocemos. La salvación viene del judío. ¿Dónde nos ubicamos nosotros hoy en día? ¿Qué está buscando Hashem? Hashem está buscando los sadiquim. Hashem está buscando los que pertenecen a esa cajal o a esa congregación israelita, pero israelita escatológica. ¿Qué me refiero cuando hablo escatológica? La que está consciente de las sazones de los tiempos, la que se ha movido hacia la Torá, pero tiene una convicción real de que Mashiach vendrá para la Geulá, para la redención final. Los que están pendientes de seguir, ¿qué es lo que dice la Torá? Déjame estudiar los tiempos. ¿Se acuerda las dos palabras aquellas bien importantes? Los semanim y las moedim. Los tiempos específicos del Eterno de visitación y obviamente en ese día que se da esa visitación, el momento correcto para hacer todas las cosas. Algo que se falla tanto dentro de las raíces hebreas. Y hablamos muchos ejemplos en ese tiempo. El tiempo de sonar el shofar. ¿Cuándo suena el shofar? Lo sueno por la mañana, lo sueno por la noche, lo sueno simplemente porque hago unas proclamaciones y suena el shofar, o sueno los 100 toques directamente, o sigo la liturgia en el tiempo indicado, entiéndase, entre 11:30 a 1:30 de la tarde, y lo sueno luego de leer lo que va de la mano con ese sonido. Entonces, todas estas personas que estamos hablando ahora se están definiendo y están siguiendo una línea diferente a donde la masa más grande, y ahora no estoy hablando del cristianismo, de las otras personas que están buscando de la Torá, pero a su manera y sin realmente apegarse al judío, porque hay un espíritu de antisemitismo todavía en la persona, en el sistema. Hay intereses que están envueltos de que puedo perder estatus dentro del pueblo, puedo hacer tantas cosas que no me conviene. Eso es bien peligroso y cada vez se ve más claro. Yohanan 4, dice el Rabbi Yeshua, pero viene el tiempo, y ahora es, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, significa la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores. El Rabbi está diciendo, ahora es. Cuando dice, viene el tiempo, ok, viene el tiempo. Esto es una expresión idiomática al Olam Haba, al tiempo por venir. Pero de momento el Rabbi te dice, ahora es. Porque Elohim es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Y vuelvo y recalco, él está diciendo que es ahora. Y esto es en secuencia con lo que está diciendo, nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Algunos ejemplos de personas, obviamente, lo que es el territorio de Judá, que eran sadiquim, que eran justos, que eran adoradores realmente de Hashem. Y lo encontramos en los escritos nazarenos. Lucas 1. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del ministerio de la casa de Abías, que tenía por esposa a una de las hijas de Aarón, cuyo nombre era Elizabeth o Elisheba. Ambos eran justos, sadiquim, lo que Hashem está buscando, delante de Elohim, y se comportaban irreprensiblemente en todos sus mandamientos y en la justicia de Hashem, en la sedaca de Hashem.
Sucedió pues que cuando él ejercía el sacerdocio ante Elohim, en la orden de su ministerio, según la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar al templo de Hashem a quemar incienso. Ya todos ustedes que estudian estos protocolos específicamente, conocen de que un Cohen, un sacerdote, solamente puede quemar el incienso una vez en su vida. El Cohen Gadol lo puede hacer cuantas veces él desee, pero el Cohen regular solamente lo puede hacer una sola vez en su vida. La información nos dice que Zechariah o Zacarías ya era viejo. Nosotros sabemos que ya aproximadamente a la edad de 50 años, que podía trabajar 20 años, después de eso se tenían que retirar, podían servir, podían asistir a unas cosas, pero esto nos pone de que Zacarías podría estar entre 48, 49 años de edad. Y esto me hace que yo estoy viejo, más o menos la edad mía. Entonces, no tenía hijos. Y él está ahí emocionado, está haciendo su trabajo, está rezando la amidad. Y en el rezo de la amidad, él pide, como una de las oraciones, por que venga el reino de Mashiach. Que venga el reino de Mashiach. O sea, esta persona estaba convencida de que vendría Mashiach para la Geulá, para la restauración completa, para la redención. Y esto, creer esto, entenderlo, de que vendrá Mashiach para la restauración completa, es parte de uno de los requisitos esenciales de los tzadikim o de los justos que van a ser levantados para ser llevados a la coronación del rey Mashiach. Es una convicción que todos y cada uno de nosotros debemos de tener, porque si esa convicción no está, entonces estamos indecisos. Como hablaba yo con mi mamá hoy, de este tema específicamente, las personas quizás puedan venir y hacer todas estas cosas por miedo a no vivir este evento del junte, o quedarse después para estar en la peor parte de toda la humanidad. Pero entonces aquí no hay una convicción. Y sabemos ya todo lo que ocurre con el ángel cuando se le aparece. Pero el ángel le dice, entonces un ángel de Hashem se le apareció a Zacarías de pie a la derecha del altar del incienso, y Zacarías al verlo se turbó y sobrevino temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas temor, porque ha sido escuchada tu oración. ¿Cuál? Está en medio de la amidad. ¿Cuál oración? Específicamente la que tiene que ver con que venga Mashiach ya. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yohanan. Ya ustedes conocen la historia. Tenemos otro ejemplo. Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Asher. Ella era de edad avanzada y había vivido 7 años con su marido desde que se casó. Era una viuda como de 84 años y no se apartaba del templo, y servía estando en ayuno y en oración día y noche. Y también en ese preciso momento ella se encontraba presente dando gracias a Hashem y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que tenemos una audiencia judía que está en la expectativa de que llegue la Geulá, que es lo que, vuelvo y repito, lo que le está diciendo Rabbi Yeshua a la mujer samaritana. Nosotros los judíos están en la expectativa de que llegara la Geulá, pero son sadiquín, son gente que se desvive por la Torá. Otro ejemplo, seguimos en Lucas 2. Había cierto varón en Jerusalén que tenía por nombre Shimón. Este era un varón recto y justo. La palabra que está detrás de justo es sadik, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cómo que el Espíritu Santo estaba sobre él? ¿Acaso eso no ocurre cuando llega el día de Pentecostés, Shavuot en el futuro, en el aposento alto? Y aquí tenemos la evidencia de que había personas que tenían el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo.
A él le había sido dicho por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viera a Mashiach de Elohim. Este, movido por el Espíritu, pues digo, por el Espíritu Santo, llegó al templo. Y cuando los padres trajeron al niño Yeshua para hacer con él según lo ordenado por la Torah, tuvo la experiencia de tomarlo, tuvo la experiencia de ver quién era Mashiach. En ese momento era pequeñito todavía, pero una persona que tenía Ruach HaKodesh. Nosotros encontramos muchos escritos rabínicos, midrashim, que hablan acerca de Jacob, cuando Jacob hablaba que tenía Ruach HaKodesh en el lecho de muerte, que le está dando la bendición a sus hijos, y decía que Jacob con la Ruach HaKodesh hizo una bendición especial por todos los hijos. Jacob tenía Espíritu Santo. Y así sucesivamente encontramos mucho de esto. Esperaban la Geula. Todos tenían en común que estaban esperando la Geula. Estaban esperando la redención. La expectativa de un Goel, de un redentor. Nosotros, ¿qué estamos esperando? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Esperamos realmente a Mashiach, el judío? O como muchas personas buscan al Jesús del cristianismo, simplemente o le colocan una kipa encima o un talit, pero sigue viéndose con pelo largo, afeminado y todas estas cosas muy distantes, y lo colocan y hacen memes y hacen posters. ¿Y a quién estamos esperando? Porque eso es lo que va a definir quiénes son parte de la cajal escatológica Israel, que están convencidos, que están en la expectativa de que vendrá Mashiach, el judío, de que guarda la Torá, o tienen otro tipo de expectativa. Bien. De aquí vamos a dar este tema.